voy a tratar el tema de las funciones cuadráticas. Aquí tenemos el título y para ello vamos a ir viendo los siguientes puntos del índice. Primero veremos la definición de lo que es una función cuadrática de forma analítica. Luego algunas de sus características, como son lo que llamaremos vértices y el significado del valor de A en la ecuación. Después veremos los cortes con los ejes, es decir, el corte de la gráfica con el eje X y el corte de la gráfica con el eje Y. Y por último aprenderemos a representarlas. Vamos a empezar por la definición. La definición analítica de una parábola es una función que tiene la siguiente forma una vez despejada. Y es igual a x cuadrado más b por x más c, siendo a, b y c números y a no puede ser 0. ¿Vale? Nos fijamos aquí, la variable independiente x aparece al cuadrado y la variable dependiente y pues la tenemos aquí. Observar que a, b y c serán números, estos dos serán 3 valores y el x tiene que estar al cuadrado para que sea una función cuadrática. Por eso se exige que a no sea 0, porque si a fuera 0, si este número fuera un 0, sería 0 por x cuadrado y este término desaparecería. Si este término desaparece, me queda un número por x más otro número, que esto sería una función lineal o una función afín, dependiendo del c. Por lo tanto, el a no puede ser 0 para que realmente tengamos término en x cuadrado y sea una función cuadrática. Pues esta sería la definición. Ejemplo de funciones cuadráticas. Bueno, pues cualquier función que yo me invente dándole posibles valores a, b y c. Y es igual a menos 2x cuadrado más 3x más 9. Bueno, pues eso sería un posible ejemplo. Si tuviéramos esta función 2y igual a 3x cuadrado menos x más 15. ¿Sería esto una función cuadrática? Pues sí, también lo sería. Lo único que ocurre es que este 2 tendríamos que pasarlo aquí dividiendo y nos quedarían otros coeficientes a, b y c diferentes a los que aparentemente tenemos aquí. Pero normalmente cuando aparece la x al cuadrado y la y con un exponente 1, pues estamos ante una función cuadrática. Estos serían dos posibles ejemplos, aunque lo habitual es que se presente de esta forma. Pero repito que puede ocurrir que tenga un aspecto diferente y una vez que simplifiquemos, aquí tenemos otro caso, x menos 1 por x más 3. ¿Esto sería una función cuadrática? Pues también, aunque el x al cuadrado no se vea. ¿Pero por qué no se ve? Pues porque tenemos que hacer este producto. Fijaros que si yo hago este producto, x por x, tengo que multiplicar este monomio por este, que recuerdo que había que multiplicar cada término del primero por cada término del segundo. X por x, x cuadrado, x por 3, 3x, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por 3, menos 3. Agrupo estos dos que son semejantes y me queda x cuadrado, 3x menos x más 2x, menos 3. Así que esta función también es cuadrática, aunque aquí no parece que lo sea porque la x no se ve al cuadrado, pero siempre que nos presenten una función hay que simplificar y despejarla ahí. Y una vez que ya la tengamos de esta forma, sí podemos ver si es o no una función cuadrática. Que repito que tiene que aparecer la x al cuadrado, por eso se llama cuadrática, por el cuadrado. Bueno, pues esto sería unos primeros ejemplos. Y ahora vamos a pasar a ver las características de esta función. Lo primero que tenemos que saber es que, al igual que las funciones afines al representarlas daban rectas, las funciones cuadráticas al representarlas obtenemos lo que vamos a llamar parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, pues la mejor manera es verlo. Así que para ello voy a usar este programa, donde aquí abajo le pondré una función cuadrática cualquiera y me la representa directamente. Le pongo y igual a x al cuadrado más 5 a
así, le doy. Bueno, si os fijáis, aquí en el ejemplo igual aquí al cuadrado más 5, el a, observar que el a es siempre el coeficiente de la x cuadrado, el b es el coeficiente de la x y el c es el número que está solo. Al igual que en las funciones afines, el m era el número que multiplicaba la x o coeficiente de la x y el n era el número que está solo, pues aquí le llamamos a, b y c al coeficiente del x cuadrado, al coeficiente de la x o al número que está solo, que se suele denotar por término independiente, al igual que ocurría en las ecuaciones de segundo grado. Bueno, pues le damos a intro y tenemos aquí un ejemplo de parábola. Las parábolas siempre van a tener esta forma. Observamos que van a tener un eje de simetría siempre y van a tener un punto que es donde la función cambia de decreciente a creciente o bien de creciente a decreciente, porque vamos a ver que también hay otras posibles parábolas. Vamos a representar otra. Menos x al cuadrado más 2. ¿De acuerdo? Hay parábolas que pueden estar mirando hacia arriba, parábolas abiertas hacia arriba y parábolas que pueden estar mirando hacia abajo, parábolas hacia abajo. Aquí lo interesante es darse cuenta que una parábola siempre tiene un eje de simetría que pasa por el punto donde cambia el crecimiento y que este punto de aquí, donde la función pasa de decreciente a creciente, a este punto de aquí le llamaremos vértice. Aquí tenemos la definición de un primer concepto que es el vértice. ¿De acuerdo? No lo desarrollo la definición, pero bueno, se ve claramente que es un punto significativo donde cambiemos el crecimiento de la función. Esta función también, repito, tiene lo que llamamos eje de simetría. Esta función siempre es simétrica respecto de la recta vertical que pasa por su vértice. Aquí yo he dibujado las dos parábolas para que se vea aquí el eje de simetría, pero una parábola podría estar aquí. Si queréis le damos ahora otra ecuación diferente. Y es igual a x al cuadrado menos x más 1. ¿Veis? Y aquí tenemos otra función, la cual ya su eje de simetría, el vértice, estaría aquí y su eje de simetría no tiene por qué ser el eje de la y. ¿De acuerdo? No tiene por qué. La parábola puede estar situada en cualquier sitio del plano. Bueno, ahora vamos a ver el significado que tiene el parámetro a. Fijaros que el parámetro a es el coeficiente del x cuadrado en la función cuadrática. El a este nunca puede ser 0. Observad que aquí lo está diciendo que no puede ser 0. Así que el significado de a, lo vamos a poner aquí. Significado de a. ¿Cómo puede ser a? O bien a es positivo o bien a es negativo. ¿Por qué no puede ser 0? Repito, porque ya decimos que si fuera 0 no sería una parábola, sería una función afín. Pues vamos a borrar esto para ver con otros ejemplos diferentes qué le ocurre al a. Bueno, el a este me va a determinar si la parábola está abierta hacia arriba o si la parábola está abierta hacia abajo, dependiendo de su signo. Si el a es positivo, entonces tenemos parábola hacia arriba. Y si el a es negativo, tenemos parábola hacia abajo. En el caso de que fuera hacia arriba, la parábola sería así, para arriba. Y en el caso de que sea el a negativo, pues la parábola sería para abajo. Y aquí lo vamos a ver pues con ejemplos. Vamos a poner, me da igual la ecuación que ponga, siempre que el número que multiplica la x, por ejemplo le vamos a poner un 2, pues sea positivo. ¿De acuerdo? Tenemos igual a 2x cuadrado y ahora le pongo lo que quiera. Más 3x menos 1. Le doy, ¿veis? La parábola me ha salido abierta hacia arriba. ¿Por qué está abierta hacia arriba? Porque la ecuación tiene igual a 2x.
Si queréis verlo, vamos a ver. La vista algebraica, ¿veis? Aquí tenéis la ecuación. Igual a 2x cuadrado más 3x más 1. Pues como el a es el 2, es positivo, por la parábola esta nos ha salido para arriba. Ahora vamos a meter otra parábola, pero en vez de poner un número que multiplica el x cuadrado positivo, lo vamos a poner negativo. Si queréis, lo vamos a dejar todo igual, pero le vamos a cambiar simplemente el signo. Y es igual menos 2x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Veis? Pues aquí tenemos la parábola que ya nos ha salido hacia abajo. Parábola hacia arriba a positivo, parábola hacia abajo a negativo. ¿Qué más significado tiene este a? Pues el a en valor absoluto, si el valor absoluto de a es grande, tenemos la parábola más estilizada. Y si el valor absoluto de a es pequeño, pues tenemos la parábola menos estilizada. ¿Qué quiero decir con más estilizada? Pues más delgada. Una grande implica que la parábola es finita. Una pequeño implica que la parábola es más gorda. Y lo vamos a ver con ejemplos. Esta de aquí. Fijaros, esta parábola procedía de esta ecuación. El a era 2. Este 2, para en lugar de 2, le vamos a dar un 3. Para que veáis que la parábola sale un poquito más delgada que esta. Pues voy a poner la misma, pero cambio el 2 por el 3. Y es igual a 3x al cuadrado más 3x menos 1. Le doy, ¿veis? Y esta parábola de aquí me ha salido un poquito más delgada. Si en lugar de darle un 3 le doy un 5 o un 7, pues se verá más claro. Vamos a darle, por ejemplo, y es igual a 7x al cuadrado. Le doy, ¿veis? Esta parábola ha salido aún más delgada. Si ahora por contra, en lugar de darle un 2, le damos un número pequeño, por ejemplo, 0,5 es un número pequeño en valor absoluto. El 0,5 es más pequeño que el 2. Por lo tanto, la parábola tiene que salir más gorda, menos estilizada. Pues vamos a hacer la prueba. Vamos a coger la parábola y es igual a 0,5 por x al cuadrado. ¿Veis? Esta parábola ya ha salido, esta nueva parábola ha salido más gorda. Si en lugar de 0,5 le doy 0,1, pues me saldrá aún más gorda. Y es igual a 0,1 por x al cuadrado. ¿Lo veis? Le doy, ¿veis? Y esta sale aún más gorda. Por lo tanto, el coeficiente a, que es el que está multiplicando el x cuadrado, nos sirve para determinar si la parábola está abierta hacia arriba, como es este caso, o está abierta hacia abajo, como es este caso. Y además también nos sirve que si el a es grande pues 2 o 3 o 4, mientras más grande sea, más estilizada. Y mientras más pequeño sea, en valor absoluto, pues menos estilizada será, más gorda. Aquí tenéis una gran variedad de ejemplos. Bueno, yo todos los ejemplos lo he puesto con a positivo. Si en lugar de 0,5 pusieran menos 0,5, me saldría una igual de gorda, pero mirando hacia abajo. Bueno, pues ya tenemos el significado de a. Os podréis preguntar, bueno, ¿y el b y el c para qué sirven? Bueno, pues el b y el c para qué sirven. Para lo que sirven es simplemente para mover la parábola de un sitio a otro. ¿De acuerdo? Si queréis, vamos a coger otra hoja. ¿Vale? Y vamos a representar una parábola en la cual lo único que vamos a cambiar es el b y el c. Y vais a observar que la parábola tiene el mismo aspecto exactamente igual, lo único que pasa es que se mueve, se desplaza. Así que el a es el que le da la forma, este a es el que le da la forma a la parábola, y el b y el c le dan la posición. Vamos a poner, pues, una cualquiera, y es igual a 2x al cuadrado más x menos 1. Le doy y me sale esta parábola. Pues ahora voy a dejar otra parábola también,
pero voy a cambiar el B y el C. El A lo dejo igual. Vamos a dejar la vista algebraica, ¿vale? Para que veamos la ecuación. El 2x cuadrado no lo voy a cambiar. Voy a cambiar los coeficientes de la x y el término independiente. Por ejemplo, igual a 2x al cuadrado. Y ahora voy a cambiar el b y el c, que serían en este caso el b y el c. El b sería 1 y el c sería menos 1. A 2, b1, c menos 1. Pues ahora voy a cambiar, voy a poner los que yo quiera. Voy a poner menos 3x más 4. Y le doy. ¿Vale? Vamos a posicionar esto, pero bueno, podemos ver, aunque aquí puede engañar un poco, pero estas parábolas tienen la misma forma, exactamente igual. Lo único que han cambiado es de posición. Si yo moviera esta parábola, podría colocarla encima de esta, coincidiendo perfectamente. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver el siguiente punto, que son los cortes con los ejes. Vamos a limpiar y vamos a ver el corte con los ejes. Esta teoría que vamos a ver para el corte con los ejes nos vale no solo para las parábolas, sino nos vale para cualquier función. Para ello, pues vamos a coger una de estas dos, por ejemplo, esta de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner una quizás más fácil para verlo más claro. Vamos a coger, pues, por ejemplo, igual a x cuadrado menos 4x más 3. X cuadrado menos 4x más 3. Y la representamos. De acuerdo, cogido esta, simplemente vamos a poner la rejilla para que se vea mejor. De acuerdo, he cogido esta simplemente porque los cortes con los ejes están sobre números enteros, es más fácil. De acuerdo, los cortes con los ejes, fijaros que al eje de las x lo corta en el punto 1, 0 y en el punto 3, 0, y al eje de la y los corta en el punto 0, 3. Bueno, para verlo vamos a coger esta función, la vamos a poner aquí, y igual a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Cómo calculo yo el corte con el eje? Vamos a hacer primero corte con el eje de la y, que denoto por y. Esto es lo primero. Si os fijáis, el corte con el eje de la y tiene que estar en el eje de la y, lógicamente. Y todos los puntos del eje de la y tienen una característica. ¿Qué característica tienen todos los puntos del eje de la y? Pues que su coordenada x es 0. Siempre. ¿Vale? Lo apunto aquí. Los puntos del eje y tienen siempre su coordenada x igual a 0. Porque observáis que aquí todos los puntos, ¿este qué punto es? 0, 6. ¿Este cuál es? 0, 8. Este 0, 1. Este 0, menos 3. Todos tienen la primera coordenada, es decir, la x igual a 0. Entonces, ¿cómo voy yo a encontrar, cuando me den una función, cómo voy yo a encontrar, bueno, lo pongo aquí entre paréntesis, la coordenada x tiene que ser 0. ¿Cómo voy a encontrar los puntos de corte con el eje de las y? En este caso el punto, porque solo puede tener uno si es una función. Pues lo que vamos a hacer es poner la x igual a 0. Esta función de aquí, sustituyo la x por 0. ¿Por qué? Pues porque todos los puntos del eje de la y tienen que tener la x igual a 0. Pues yo voy a imponer que esta x valga a 0. Entonces, siempre que os pidan, os den una ecuación de una función y te pidan el corte con el eje de la y, pues la x la cambiéis por un 0 y halláis el y asociado. Entonces lo que hacemos es que la x la cambio por un 0. 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Y hago esta cuenta. 0 al cuadrado 0, 4 por 0, 0, más 3. Pues y vale 3. Entonces el corte va a ser siempre el x0 y el y lo acabado de calcular, 3. Pues el corte es el 0,3, que lo podemos ver aquí. ¿Vale? El 0,3. Ahora, vamos a ver ahora el corte con el eje de las x.
Análogamente, no lo escribo ya, pero análogamente, todos los puntos del eje de las X, todos los puntos de aquí, ¿qué característica tienen? Pues que su segunda coordenada siempre es 0. ¿Este qué punto es? 5, 0. Este, 3, 0. Este, menos 2, 0. La segunda coordenada, la Y, siempre es 0. Por lo tanto, los puntos del eje OX tienen siempre su coordenada Y igual a 0. Resumo en que la Y tiene que ser siempre 0. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo los puntos de corte con el eje de las X? Pues cojo mi ecuación que me han dado, esta. ¿Y qué voy a hacer? Pues la Y, como la Y tiene que ser 0, la Y la voy a cambiar por un 0 y voy a despejar la X. ¿De acuerdo? Así que aquí, como busco corte con el eje de las X, todos los puntos del eje de las X tienen la Y 0, pues la Y la cambio por un 0 y todo lo demás lo dejo igual. X cuadrado menos 4X más 3. ¿Qué ocurre aquí? Yo aquí quiero despejar esta X, pero aquí yo tengo una ecuación de segundo grado. Entonces, cada vez que yo quiera encontrar los puntos de corte con el eje de las X en una función cuadrática, al final me voy a encontrar con una ecuación de segundo grado. ¿Cómo la resuelvo? ¿Cómo calculo las coordenadas X? Que aquí lo estamos viendo, me tienen que salir X1 y X3 para que me salgan los puntos 1, 0 y 3, 0. ¿Cómo voy a calcular ese 1 y ese 3? Pues resolviendo esta ecuación. Porque si yo quiero hallar los X que verifiquen esto, tengo que resolver la ecuación. Pues lo hago. Os recuerdo que la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado era esta. B cuadrado menos 4AC partido por 2A. El A es 1, el B es menos 4 y el C es 3. Pues solo sustituyo y calculo. B menos 4, pues menos B será 4. Más menos raíz de 4 al cuadrado, que son 16, menos 4 por A, que es 1, y por C, que es 3. Y partido por 2 veces A, como A es 1, 2 por 1. Aquí lo hacemos, esto es 4 por 3, 12, 16 menos 12 da 4, y la raíz de 4 da 2. Y aquí ya tendremos un primer X que le llamo X1 y uno segundo que le llamo X2. Uno será para el positivo, otro para el negativo. 4 más 2, 6. 6 entre 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 entre 2, 1. Pues ya he encontrado mis coordenadas X que me darán el punto de corte con el eje de las X. ¿Cuáles son? Pues como no podía ser de otra forma, el punto, el Y siempre vale 0, recordarlo. Y el X primero va a valer 1 y luego 3. Así que los puntos son el 1, 0 y el 3, 0. ¿De acuerdo? Recordamos, para corte con el eje de las Y, hago la X igual a 0 y despejo la Y. Para corte con el eje de la X, hago la Y igual a 0 y despejo la X. Normalmente en estas funciones despejar la X es más complicado, porque voy a tener que resolver la ecuación de segundo grado. Pero bueno, se supone que esto sabemos hacerlo. Calculamos sus coordenadas y encontramos ya los puntos. Así que un problema gráfico de representación de una función de segundo grado lo hemos relacionado con un problema analítico de resolución de ecuaciones de segundo grado. Las soluciones de la ecuación de segundo grado equivalen a los puntos de corte con el eje de las X. Bueno, pues ahora vamos por último a ver la representación. Y para ello pues vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a hacer este ejemplo, donde lo último que hacemos es representarlo, y ya así lo explico sobre la marcha. Primero, me dan una función igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Y lo primero que me preguntan es que halle su vértice. Yo antes he explicado gráficamente cuál es el vértice, que es este de aquí. ¿Vale? Pero aquí no la tengo representada gráficamente y me están preguntando el vértice. Bueno, pues esto también hay una técnica para resolverlo, que es a través de una fórmula. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hallar el vértice? Si queréis, vamos a representarla ya directamente para que se vea sobre la solución y podáis ver de dónde sale cada uno de los datos. Y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3.
¿De acuerdo? Esta va a ser mi función representada. Yo esto en realidad no lo sé, bueno, pero para que vayáis entendiendo a qué equivale cada uno de los datos que voy a hacer de forma analítica. Aquí vemos todos que el vértice es este. El vértice va a ser el punto 1, menos 4. ¿De acuerdo? Yo, para hallar el vértice, lo primero que necesito saber es cuál es su coordenada X. Porque yo una vez que yo conozca este 1, ¿cómo calculo el menos 4? Pues como ya sabéis, sustituyo el X por 1 y calculo el menos 4 a través de la función, de la ecuación de la función. Entonces la dificultad está aquí en calcular la coordenada X del vértice. Yo me pregunto, ¿cómo calculo la coordenada X de ese vértice? A esta coordenada X yo le voy a llamar X sub V. ¿Vale? ¿De qué? Pues la coordenada X del vértice. O sea, la coordenada X del vértice es este 1. ¿Cómo calculo yo eso? Pues para eso existe una fórmula, que es menos B partido por 2A. Yo cuando haga menos B partido por 2A, porque yo aquí tengo mi A, que es 1, mi B, que es menos 2, y mi C, que es 3, pues yo aquí voy a sustituir y veréis cómo cuando yo haga esta fórmula, ¿qué número me tiene que salir? El 1. Y ya con el 1, ¿cómo calculo su imagen? Pues a través de la función, así que ya tendría calculado el punto. Pues lo vamos a hacer y vamos a ver qué sale. B, repito que es menos 2. Pues menos B, menos menos 2. Y 2 por A, como A es 1, pues esto es 2 por 1. Menos menos 2 es 2. Y 2 por 1 es 2. 2 entre 2 da 1. Bueno, pues acabamos de encontrar este 1. No me hace falta ver esto, simplemente lo estoy haciendo para que veáis qué datos estoy calculando. Entonces yo tengo mi coordenada X del vértice. ¿Cómo calculo la coordenada Y del vértice? Pues ya sabéis que si yo tengo mi ecuación y tengo la X, ¿cómo calculo su Y asociado? Pues lo sustituyo aquí. ¿De acuerdo? Donde está la X le pongo el 1 y me saldrá el Y. Pues la Y va a ser 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Haciendo esto, cuando yo haga esta cuenta, que me tiene que salir, pues lógicamente me tendrá que salir el menos 4 para que tenga el 1 menos 4, que son las coordenadas de este punto, que es el vértice. Pues 1 al cuadrado 1, 2 por 1 2, menos 3, menos 2 menos 3 menos 5, menos 5 más 1, menos 4. Pues ya tenemos que mi punto vértice, que tiene de coordenada X sub V y sub V, es el punto 1 menos 4. O lo que es lo mismo, podría poner yo aquí mi tablita de valores X, y al 1 pues le corresponde el menos 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tendríamos hecho el apartado A. Siempre se hace igual. Cada vez que tengamos que calcular el vértice de una parábola, hacemos esta fórmula, sacamos la coordenada X, hallaríamos este número y luego calculamos su imagen a través de la ecuación. Ahora, apartado B. Calcula los puntos de corte con los ejes. Esto ya lo hemos hecho antes, pero vamos a repetirlo con este ejemplo. Pues para calcular el corte con el eje de la Y, hago X igual a 0. Así que, sustituyendo la X por 0 aquí, me quedará 0 al cuadrado menos 2 por 0, menos 3, que es igual a menos 3. Así que de aquí obtenemos que el punto de corte es el 0 menos 3. Que además lo estamos viendo aquí. 0 menos 3. Y ahora vamos a ver el corte con el eje de las X. Que para ello tenemos que hacer Y igual a 0. Hago aquí Y igual a 0. Este Y lo cambio por un 0 y resuelvo esta ecuación de segundo grado. 0 es igual a X cuadrado menos 2X menos 3. ¿Qué me tiene que salir? Pues me tendrá que salir el menos 1 y el 3. Pues hago la función menos b que es 2 más menos b cuadrado menos 4 por a por c, que son menos 3, partido todo por 2 veces a. Me voy aquí. Bueno, y aquí esto lo hacemos directamente. Menos 4 por menos 3 es 12. 12 más 4 son 16. La raíz de 16 da 4. Pues directamente ponemos un 4 aquí. Y me salen mis dos soluciones, que son 2 más 4
6 entre 2, 3. Y 2 menos 4 menos 2, menos 2 entre 2, menos 1. Que equivaldrán a los puntos 3, 0 y menos 1, 0, que son estos dos de aquí. Menos 1, 0 y 3, 0. Pues ya he calculado el corte con el eje de la así. Y ahora vamos a ver la representación. El apartado C. Bueno, para representarlo, lo primero que hay que hacer, que ya está hecho en este caso, es calcular su vértice. ¿Por qué quiero yo calcular el vértice? Porque la parábola, el vértice es un punto muy significativo, el punto donde cambia su crecimiento, el punto donde hace la curva. Por lo tanto, este punto tenemos siempre que tenerlo localizado. ¿De acuerdo? Esta parábola podría estar situada muy a la derecha y a lo mejor si yo le doy el 1, le doy el 3, pues a lo mejor me saldría un punto aquí, otro aquí y otro aquí y no parecería ni una parábola. Entonces siempre hay que encontrar el vértice. ¿Cómo lo encontramos? Pues como hemos hecho en el apartado A. En este caso yo ya lo voy a poner aquí, que es el 1 menos 4. ¿Vale? Otra cosa interesante en las parábolas. Pues si os fijáis, la parábola os recuerdo que era simétrica respecto de la recta vertical que pasa por el vértice. Es decir, sería simétrico respecto de la recta esta de aquí. Si queréis la vamos a representar. Esta recta tiene de ecuación x igual a 1. ¿Veis? Aquí la tenéis. La parábola es simétrica respecto de esta recta. Entonces, si os fijáis, si yo tengo el vértice que vale 1 en su coordenada x, si yo le sumo 1 y le resto 1, sus imágenes, como son simétricas, estas imágenes serán la misma. La imagen del 2 me da menos 3 y la imagen del 0 también me da menos 3. Si yo cojo como referencia el vértice y le sumo la misma cantidad que le resto, su imagen será la misma. Lo vamos a comprobar aquí. Si yo aquí le doy un número, por ejemplo, le resto 1, me da 0. Al 1 le resto 1, me da 0. Y al 1 le sumo 1, me da 2. Pues yo sé que las imágenes del 0 y del 2, como están a la misma distancia del vértice, aquí le he restado 1 y aquí le he sumado 1, que equivale aquí a restarle 1 y a sumarle 1. Pues sus imágenes, como esta función es simétrica, pues tienen que ser la misma. Así que yo sé que la imagen del 0, que es muy fácil de calcular, da menos 3, tiene que ser la misma que la imagen del 2, también va a dar menos 3. Esto si queréis podéis hacerlo. Podéis sustituir este 2, de hecho yo os recomiendo que lo hagáis. Podéis sustituir el 2 aquí, me queda 2 al cuadrado 4, menos 2 por 2 menos 4, 4 menos 4 0, 0 menos 3 menos 3, y me da hasta menos 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya le he dado el 1, el 2 y el 0. He sumado 1 y he restado 1. Pues ahora voy a sumar 2 y voy a restar 2. Le voy a dar el menos 1 y el 3. Aquí voy a poner el menos 1 y aquí voy a poner el 3. ¿Qué va a ocurrir con las imágenes del menos 1 y del 3? Pues que también van a ser iguales. Siempre que yo coja el vértice y calcule puntos que estén a la misma distancia del vértice hacia la derecha que hacia la izquierda, sus imágenes serán iguales. Por, repito, la simetría que existe en las parábolas respecto de la recta que pasa por su vértice. Bueno, aquí haciendo las cuentas, no me voy a poner a hacerlas, porque además coincide con los puntos de corte, tienen que dar 0. Entonces, si queréis lo podéis hacer. Aquí se hace rápidamente. 3 al cuadrado 9, 3 por 2 6, menos 6 menos 3 menos 9, menos 9 más 9, 0. ¿De acuerdo? Todo a 0. Bueno, pues ya tenemos 5 puntos. Yo considero que con 5 puntos es suficiente para poder representar una parábola. De hecho, si queréis ahora mismo, la vamos a ocultar. ¿De acuerdo? Y vamos a poner los puntos. Vamos a poner primer punto, menos 1, 0, sería este. Segundo punto, 0 menos 3, sería este. Tercer punto, 1 menos 4, sería este. Tercer punto, 2 menos 3, sería este. Y cuarto punto, 3, 0, sería este. Observaros que las parejas de puntos, el A con el E, son simétricos respecto de la simetría axial de esta recta. ¿De acuerdo? Y B y D también son simétricos respecto de la simetría axial de esta recta. Por esto ocurre que las imágenes del menos 1 y del 3 coinciden y las imágenes del 0 y del 2 también coinciden, porque ambas están a la misma distancia del vértice. Por eso lo primero que hay que hacer a la hora de representar una parábola es calcular su vértice. ¿De acuerdo? Muy importante eso. Y ahora ya
que tenemos estos 5 puntos, pues nosotros a mano alzada le daremos la fórmula. Aquí tenemos la ventaja, bueno, que podemos usar el ordenador y me lo hace perfecto. Así que no olvidemos los pasos. Primero, hallar el vértice siempre. Y segundo, darle al menos 4 puntos más, a ser posible, aprovechando la simetría axial. ¿De acuerdo? La simetría axial respecto de esta recta, ya no lo voy a repetir más. Bueno, pues ya tenemos un estudio bastante general de la parábola, donde tenemos en cuenta su vértice, el significado de la, los cortes con los ejes, cómo relacionamos el corte con el eje de las X con la ecuación de segundo grado, y por último la representación, en la cual tenemos que saber hallar primero el vértice y luego darle valores a izquierda y a derecha de este hasta obtener al menos 5 puntos. También podríamos haberle dado otros 2 más, habrían salido 7 y saldría el dibujo aún más exacto, pero yo creo que con 5 ya es suficiente.